Amén. Bueno, amados hermanos, gracias y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos a su programa Apostasía al Día. Soy el pastor Félix Muñoz, transmitido en su programa radial evangelizandoconpoder.org, programa y ministerio dirigido desde Japón por nuestro hermano y amigo Jerry Williams para el mundo entero. Esperamos que en este hermoso instante usted sea edificado en la palabra del Señor plenamente, así como Dios desea. Hoy, antes de comenzar, como en cada ocasión, comenzamos con una oración para que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, el Espíritu Santo sea tomando el control de todo como siempre deseamos que así sea, para que se haga en conformidad a su voluntad y a su poder. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tus maravillas. Te pedimos, Dios Santo, perfecto y eterno, que tú en tu bondad nos ayudes, que nos muestres lo que dice tu palabra. No te pido, Señor, que nos hables porque ya tú hablaste y está todo establecido en tu palabra. Y tú lo que deseas es que caminemos en base a lo que ya tú expresaste en la palabra tuya. Pero te pido, Padre Santo, como dice tu palabra, que si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos, que tú la darás sobreabundantemente y sin reproche. Te pido que no tengas esa sabiduría que proviene de ti, que no permitas que ningún fundamento de sabiduría humana, carnal, que es terrenal, diabólica, sobresalga sobre la tuya, para que los hermanos, amigos y todo aquel que sintoniza sea edificado en ella, en tu palabra, que es perfecta, pura, santa. Espíritu de Dios, me presento ante ti, te presento a cada persona que va a estar atento a este mensaje, que en el nombre tuyo, Padre eterno, por la gracia derramada de Cristo en la cruz del Calvario, seas tú, Dios, tomando el control, abriendo el entendimiento y encaminando a cada cual a tu perfecta y gloriosa voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando un tema sumamente importante: el peligro de seguir una falsa enseñanza. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona sigue una falsa enseñanza? ¿Cuál es el enfoque primordial de una falsa enseñanza en sí? ¿Y qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, establece como sana doctrina, sana enseñanza, para que el creyente en Cristo se fundamente en ella y viva de una manera como Dios desea? Vamos a observar, y yo le invito a que vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer versos del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Y dice así la santa palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios bendiga su santa y bendita palabra. A lo mejor puede ser que piense, ¿qué tiene que ver esto con una falsa enseñanza? ¿Qué cosas, qué cosa tiene que ver lo que dice ese texto per se, ese texto bíblico per se, con una falsa enseñanza? Tiene que ver mucho, amado hermano, y voy a explicar por qué. Y antes de explicar, profundizar un poco en el texto, vamos a analizar el contexto inmediato para poder comprender lo que sucedía en ese tiempo, qué era lo que pasaba en ese tiempo, cuáles eran las problemáticas de la ciudad de Colosa, cuáles eran las herejías que por así decirlo, se mantenían rondando en esas áreas. Había dos líneas de pensamiento teológico hereje que se movían en Colosas. Uno de ellos era el gnosticismo y el otro de ellos era el judaísmo. Los dos eran movimientos sumamente muy fuertes. Y voy a explicar algo. En esa región, los gnósticos, que el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, ellos daban a entender que ellos tenían un conocimiento vasto, absoluto de todas las cosas concernientes a lo divino. Las bases fundamentales del gnosticismo, ya que ahí tiene muchas ramificaciones y no podemos en este corto tiempo explicar cada una, porque nos llevaría bastante tiempo, un largo tiempo, pero las bases fundamentales del gnosticismo consisten en que ellos creían que todo lo espiritual era puro, perfecto, santo,
pero que todo lo que estaba aquí, terrenalmente hablando, era imposible que fuese así. Ellos no creían en el Dios encarnado, el Mesías Jesucristo, como un ser completamente divino. El gnosticismo les resta divinidad a la persona de Cristo. Teológicamente, hay una enseñanza, la cual se conoce bien por todo aquel que estudia la palabra de Dios, que se le llama la hipostática. La hipostática consiste en las dos naturalezas perfectas de Cristo Jesús. Completamente hombre, completamente Dios. En un solo ser, manifestado, divino totalmente. Entonces, el gnosticismo negaba la doctrina hipostática, por así decirlo. Decía que a él venir a la tierra, lo poseyó un ser divinamente, el Cristo espiritual, que era perfecto, pero el Cristo terrenal era pecador. Cuando muere en la cruz del Calvario, quien queda plasmado en la cruz es el Cristo pecador, pero que cuando muere automáticamente sale el Cristo santo y perfecto y vuelve al Padre. Sabemos que eso es una herejía porque está negando plenamente el carácter perfecto de Jesucristo. El único hombre perfecto, santo, puro, perfecto, sin mancha es Él. Entonces el gnosticismo negaba eso. No solamente negaba la divinidad del Hijo, sino que establecía que el hombre debía alcanzar la salvación por las obras. Ellos laceraban su cuerpo para perdón de pecados, invalidando el sacrificio de Jesucristo. No solamente hacían eso, sino que ellos creían que había diversos mediadores entre Dios y los hombres. ¿Y cuáles eran esos mediadores? El mediador no era Cristo. El mediador para ellos eran los ángeles. Les rendían culto a los ángeles y ellos diosificaban su vientre, dando a entender que cuando una persona satisface su necesidad alimenticia, está satisfaciendo a Dios. Todo eso eran los puntos básicos de la doctrina hereje del gnosticismo. Lamentablemente, eso es lo que rondaba en la iglesia de Colosa. Y para tener entonces una idea clara por qué Pablo escribe eso, es necesario también ver el contexto inmediato. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué es lo que trataba de demostrar el Espíritu Santo al inspirar a Pablo a que escribiera esto? El apóstol Pablo en el capítulo 1 empieza a hablar acerca de la soberanía de Cristo, la exaltación del Hijo, el Cristo exaltado, por así decirlo, el carácter perfectamente de Él. Eso, si nosotros podemos ver en el capítulo 1 el contexto inmediato, expresa eso. No solamente expresa que es el Cristo exaltado, el único que tiene un carácter plenamente perfecto, el único mediador que pudo haber hecho posible todo lo que para el hombre es imposible. También en el capítulo 2 expresa algo importante, dando a entender que la fe en Cristo Jesús es la correcta. Está exaltando la fe colocada en el objeto correcto, que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Lo está colocando en el lugar correcto. Entonces, con esa idea que el apóstol Pablo trata de proyectar en el capítulo 2, da a entender que la fe colocada en el lugar correcto en Cristo Jesús está exaltada por encima de la filosofía hueca de los hombres de ese tiempo y en cualquier era, de los falsos maestros per se. Y vamos a explicar por qué ya mismito. Estoy dando una introducción para que tengamos una idea clara. Luego de que el apóstol Pablo en el capítulo 2 da a entender eso, lo da a entender de una manera clara y precisa, expresa cómo el hombre puede vivir una vida completamente plena en él. Que de la misma manera, si nosotros vemos en el capítulo 2, versículos 8, versículos del 8 al 10, dando a entender, mira, no se dejen engañar, por estos disparates antibíblicos, por estos disparates que niegan o corrompen la soberanía y la perfección de Cristo, porque Cristo está sentado como un hombre perfecto, porque a Dios le plació, según el verso 8 hasta el verso 10 del capítulo 2, a Dios le plació que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mejor dicho, Cristo es completamente divino, certificado por el Padre y testificado por el Espíritu. Luego de ello, Pablo sigue en el mismo verso, el verso del capítulo 2, versículo 9, que de la misma manera, como Cristo es un ser completamente divino, completamente pleno, y a Dios Padre le agradó y quiso que Él fuera la representación de la divinidad aquí en la tierra,
El creyente que se identifica con Cristo está completo en Él. De la misma manera, recibe todos los beneficios que Cristo Jesús puede impartir, la plenitud de vida. Con esto está dando a entender el apóstol Pablo que las filosofías huecas del gnosticismo y del judaísmo, que era todo en base a las obras, que era todo en base a una superación o alcance personal para tratar de obtener algo divino, queda derrumbado, roto completamente con la perfección de Cristo Jesús en la vida del creyente manifestada por su Espíritu. Esas son evidencias. Y Pablo está exaltando que la verdadera vida cristiana está por encima de cualquier vida legalista. Los gnósticos, igual que los judaizantes, vivían un estilo de vida legalista. Y no solamente legalista, sino que estaba exaltando el cristianismo por encima del legalismo y del misticismo. Ahora, no solamente por encima del legalismo, por encima del misticismo, estaba exaltando la verdadera vida cristiana por el Espíritu y en base a la obra de Cristo y la perfección de Él, por encima del ascetismo, que eran tres enseñanzas sumamente herégicas. Ahora, luego de eso nosotros podemos ver ahora, para entrar y profundizar en el capítulo 3, el llamamiento que Pablo da, el Espíritu Santo a través de Pablo, el llamamiento exaltado, las evidencias de nuestro llamado. Y cómo nosotros, al seguir una falsa enseñanza, una persona por falta de educación bíblica se puede ver afectada. Vamos a ver el porqué. Las comparaciones en base a la introducción que acabé de hablar, en base con lo que Dios desea hacer. Y vamos a ver, al culminar el porqué. Sí, primero expresa, si pues habéis resucitado con Cristo. Mejor dicho, Pablo da a entender con esto, si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Eso es lo que está dando a entender. Si verdaderamente tú has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba. Todo lo que es correspondiente al Padre, todo lo que es correspondiente al Hijo, todo lo que es correspondiente al Espíritu, su reino glorioso. Esto nos da a entender a nosotros una comparación con aquel que no ha nacido de nuevo o aquel que se identifica con los falsos maestros y con esas falsas enseñanzas en tales tiempos como en los tiempos de ahora. Eso es una comparación, el que ha nacido de nuevo con el que no. Si verdaderamente, lo que aquí la palabra quiere expresar, si verdaderamente tú has nacido de nuevo, tu enfoque va a ser buscar todas las cosas que están arriba, pero de una manera correcta. ¿De qué manera? En base al contexto literario e inmediato que acabamos de explicar. Reconociendo la soberanía de Cristo, reconociendo su humana perfección, reconociendo la divinidad perfecta en ese cuerpo humano manifestado aquí en la tierra, reconociendo que Él es el único medio, camino, verdad, vida, para poder hacer y establecer todo lo que el Padre deseó. Reconociendo que Jesucristo es el único que pudo satisfacer el corazón de justicia del Padre. Con ello, subsiguientemente, reconociendo que en base a ese sacrificio nosotros somos perfectos ante los ojos del Padre por su sangre derramada, como dice Hebreos capítulo 10, verso 14. No solamente eso, que es el único medio para perdonarnos a nosotros. Para perdonarnos a nosotros. Como dice Hebreos 10, 17. Nunca vas a acordarte de sus pecados y transgresiones. Nos limpia, nos restaura, nos posiciona perfectamente ante los ojos del Padre en la persona de Cristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, tiene que haber un reconocimiento de la exaltación, soberanía, perfección de Cristo Jesús para nosotros estar bien establecidos en la verdad. Y todo eso es en conformidad a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, el que verdaderamente ha nacido de nuevo va a buscar las cosas de arriba. Va a buscar las cosas de arriba. Esto es muy interesante y esto hay que grabarnos en nuestro interior y atesorarlo. ¿Por qué? Tanto el gnosticismo como el judaísmo, como el ascetismo, como el misticismo, por así, como el legalismo antiguo y el moderno, buscan establecer su propia voluntad, sus propios deseos, con un toque de voluntad divina. Tratan
de proyectar un mundo, una supuesta santidad o una supuesta consagración espiritual, cuando no es la verdadera, no es la santidad bíblica. La verdadera santidad bíblica consiste en rendir plenamente la vida a la soberanía de Cristo por el Espíritu Santo. Tener un corazón dispuesto a que sea el Espíritu Santo que produzca de Cristo en nosotros. Eso es santidad. Y la santidad se subdivide en tres facetas diferentes teológicamente. Primero, se divide en lo que es la santidad posicional. La santidad posicional consiste en que nosotros somos vistos como la figura del Hijo de Dios en Él ante los ojos del Padre. El Padre nos ve a nosotros como ve a su Hijo Jesucristo posicionalmente. Ahora, está la santidad progresiva condicional. Aquí en la tierra, nosotros fallamos, cometemos errores, pero el Padre nos sigue perfeccionando paso a paso y va cambiando nuestra vida, va santificándonos, va apartándonos de todo aquello que es desagradable. La santidad condicional no afecta a la santidad posicional. Eso quiero que lo tengan bien claro. No la afecta, ni la posicional a la progresiva. Entonces está la santidad perfecta, que es cuando Cristo venga, llame a su iglesia, como bien le conocemos, el rapto o arrebatamiento, que es la palabra correcta que aparece en la Biblia, que seremos arrebatados. El arrebatamiento, vamos a ser transformados igual que Cristo. Jesucristo con un cuerpo perfecto, nosotros vamos a tener lo mismo, sin pecado, o sea, la santidad perfecta. Entonces, el legalismo, el ascetismo, por así decir, el misticismo, todo lo que se movía en estos tiempos y al igual que hoy, trata de proyectar una santidad ficticia, una santidad que consiste en obras personales, en qué yo puedo hacer para alcanzar lo divino, qué yo puedo hacer para poder proyectar lo que Dios desea aquí en la tierra. Incorrecto totalmente. Esto está en contra de ese estilo de vida, porque Pablo está dando a entender que el que verdaderamente ha nacido de nuevo, su enfoque va a ser las cosas de arriba, reconociendo que el único medio que puede santificar a una persona, transformar a una persona y establecer una persona es Cristo Jesús, no sus propias obras, no lo que esa persona puede hacer. El único medio de justificación es Cristo, el único medio de santificación Cristo, la única moral perfecta Cristo. Todo se encierra en la persona de Jesucristo. Entonces los falsos maestros de ese tiempo estaban negando totalmente una de las dos partes. Perfección humana, perfección divina de Él. Y eso puede romper la vida cristocéntrica de una persona. Voy a explicar por qué. La verdadera fe se coloca en un lugar adecuado. Entonces, si la fe de una persona que dice ser creyente está colocada en un Cristo que es incorrecto, su salvación está en juego. Esa persona nunca ha sido salva, porque no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que verdaderamente salva es el Cristo de la Biblia, el de la Trinidad. Ese es el Cristo que salva. El Cristo divino, perfecto, sin mancha, el Cordero inmolado, ese es el que salva. Si una persona deposita su fe en un Cristo incorrecto, no es salvo. Jamás. Es el Cristo bíblico, es el que salva. Entonces, los gnósticos, los judaizantes, y los ascetistas, los legalistas, los misticistas, proyectan un Cristo que no es el bíblico, dando a entender entonces que la persona es salva por su confesión o su creencia. Incorrecto. La persona verdaderamente ha nacido de nuevo por su arrepentimiento y conversión. Mejor dicho, arrepentimiento y permitir que el Espíritu Santo los regenere. Ahí está la palabra clave. La Biblia dice arrepentidos y convertidos, no dice en ningún lado acepta a Cristo. En ningún lado dice reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia especifica arrepiéntete y permite que Él te regenere. Pero para eso es necesario, tiene que haber un nuevo nacimiento. Depositada la fe en el Cristo correcto, en el Cristo de la Biblia. Completamente hombre, completamente Dios, un solo ser perfecto y eterno. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el que verdaderamente nació de nuevo va a buscar todas las cosas que provienen de Él. ¿Pero dónde? ¿En qué área? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de quién? A la diestra de Dios. Punto importante. En la antigüedad, histórico y culturalmente, habían varios lugares donde se podía sentar una persona.
Y dependiendo del lugar donde se sentara esa persona, era el lugar de aceptación, reconocimiento y beneficios que esa persona recibía. Voy a explicar eso. El amo de una región recibía a sus huéspedes y dependiendo de donde él los sentara, esa persona, los huéspedes sabían qué posición le correspondía a ellos y qué beneficios ellos recibirían. Si el amo de la región sentaba a sus huéspedes frente a ellos, había una aceptación. Podían comer a la mesa, podían disfrutar del banquete, pero luego de ahí se tenían que ir y no podían quedarse. Si el amo tomaba a uno de los huéspedes o varios y los sentaba a la mano izquierda, le estaba dando a entender que podían tomar de lo que había, pero había un rechazo a lo que ellos eran y tenían que automáticamente salir y no volver más nunca. Pero si el amo de esa región sentaba a sus huéspedes a su mano derecha, le estaba dando a entender a ellos que podían tomar de todo lo que había y que había una aceptación con lo que ellos eran, una satisfacción con su persona a tal grado que tenían los mismos atributos legales y de la misma manera la autoridad sobre la región, aunque él fuera el amo. Yo te estoy dando a ti una autoridad en este lugar. Qué interesante. Cuando Cristo dice en la Escritura que se sienta a la diestra de Dios, se está dando a entender que Él fue el único que pudo satisfacer la sed de justicia, el hambre de justicia a causa del pecado aquí en la tierra, el único. No solamente eso, sino que el sacrificio, empezando la vida de Él, su sacrificio, todo lo que Él hizo fue agradable para el Padre a tal grado que hubo una aceptación completa de la persona, obra y palabras de Jesucristo. Ya que hay una coigualdad de Él con el Padre. Los tres son uno, hay una coigualdad. Pero esto nos está dando a entender a nosotros de que el sacrificio, obra de Cristo y su vida es el único medio para que el que verdaderamente cree viva una vida plena y establecida. Por eso dice que el que verdaderamente ha nacido de nuevo no va a seguir esas falsas enseñanzas. El que verdaderamente ha nacido de nuevo no va a escuchar, no va a prestar atención y va a seguir algo que niegue completamente la soberanía, vida, obra y perfección de Cristo Jesús en su humanidad y su divinidad. El que verdaderamente ha nacido de nuevo va a reconocer que Él es perfecto en todos los aspectos, en esencia, palabra, conducta, todo. Cristo mismo especificó: Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Juan 16:14. Habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a llevar a que una persona reconozca, el que es nacido de nuevo, reconozca la soberanía, perfección absoluta de Jesucristo. No va a llevar a negarlo. Por eso aquí hace un paréntesis, hace una separación. El que ha nacido de nuevo verdaderamente reconoce la soberanía y perfección de Jesucristo. El que no ha nacido de nuevo va a tener siempre dudas y va a buscarle, por así decir, como decimos latinamente, la quinta pata al gato, en la persona de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo siempre va a llevar a reconocer a Jesucristo como Señor en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Y aquí Pablo está dando a entender que el que verdaderamente ha nacido de nuevo no va a hacer caso omiso a esa basura, a esas doctrinas erradas, sino que su enfoque va a ser siempre la persona, obra de Cristo Jesús. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha hecho, las evidencias que Él ha demostrado. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero qué interesante. Pablo sigue exponiendo en el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra mira, la gente piensa que es poner la mirada en el cielo. No. La palabra griega para mirar aquí viene del griego froneite, de froneos, que significa pensamiento. Pablo aquí es lo que está dando a entender. Pon tu pensamiento en todo lo que corresponde a lo celestial, a lo de arriba, no en lo de esta tierra. Pero ¿por qué la palabra, por qué el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a que coloque esto en este texto? Que el pensamiento del creyente tiene que estar establecido en todo lo celestial. Sencillo.
Dependiendo cómo una persona piense, va a hablar y va a actuar. Dependiendo de lo que una persona crea, sus acciones se van a hacer manifiestas. Por eso aquí está dando a entender que el que verdaderamente nacido de nuevo debe de tener su pensamiento establecido en la soberanía y perfección del Señor Jesucristo, en conformidad a las evidencias bíblicas que Él ha establecido constantemente, para que nuestra mente no sea nuestra propia, sino que sea la mente de Él, que pensemos como Él, hablemos como Él y actuemos como Él. No hay mayor evidencia de una vida nacida de nuevo y de una vida que anda en la verdad que se ve a Cristo en uno. Ahí es cuando verdaderamente se sabe que un creyente sigue la verdad del Evangelio. Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu. Ese es el verdadero poder de Dios en un creyente. Que se manifieste Cristo en nosotros. Aquel que sigue una falsa enseñanza, al igual que los falsos maestros, nunca van a expresar la plenitud del Espíritu porque no lo tienen. Entonces, hay sin número de creyentes que son neófitos, niños en Cristo, nacidos de nuevo, sí, que tienen un corazón sincero, han tenido una experiencia con Cristo, sí, pero que son propensos a caer en falsas enseñanzas y apostatar, porque no se han establecido en lo que aquí dice, en lo que especifica la palabra de Dios. No han creído fielmente en de quién habla la Biblia. La Biblia, la palabra escrita, nos revela la palabra viviente, que es Cristo. Por medio de ella podemos conocer de Cristo. Y cuando conocemos de Cristo por medio de ella, tenemos una experiencia personal con Cristo y lo conocemos a Él personalmente. Entonces, por eso es que especifica, pon tu mente en las cosas de arriba, en conformidad a lo que dice la Escritura. Usted y yo, como creyentes en Cristo, cuando enfocamos nuestro pensamiento en lo que dice la Escritura, reflexionamos lo que dice la Escritura, analizamos lo que ella dice, la estudiamos y permitimos que Dios nos hable a través de ella, y le permitimos al mismo Espíritu Santo que nos muestre a Cristo mediante ella, eso nos va a llevar a nosotros a tener una experiencia personal con Él y lo vamos a conocer a Él íntimamente. Por eso especifica, pon la mente en las cosas de arriba, que tu mente sea la de Cristo, y de esa manera vas a hablar y actuar como Él. Esa es la problemática que hoy en día estamos experimentando en muchas partes del mundo. Muchas congregaciones que tienen, entre comillas, supuestos líderes religiosos ungidos de Dios, los ungidos de Jehová, gente que son los, entre comillas, vuelvo y repito, los separados de Dios, y más nadie puede disfrutar de los beneficios divinos si no es a través de ellos. Eso es sendo disparate, eso es una mentira diabólica. Todo lo que le corresponde a Cristo es un beneficio abierto para todo aquel que crea correctamente en Cristo. Dios no necesita ningún intermediario humano, como los gnósticos, los ascetistas, como los legalistas de ese tiempo creían, que ellos eran los únicos portavoces de la verdad y que ellos eran los únicos que tenían el derecho de impartir todo lo divino. Eso es mentira diabólica. Hoy en día se ve igual. Sin número de falsos maestros, sin número de falsas enseñanzas, ganando adeptos, haciendo proselitismo con gente ignorante de la palabra, y los llevan, los cautivan a tal grado que les dan a entender que de la única manera que pueden recibir algo de parte de Dios es a través de ellos. Mentira total. De la única manera que una persona puede recibir algo por parte de Dios se encuentra en Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que eso se recibe, no por medio de ningún otro ser humano. Las falsas enseñanzas de este tiempo no están muy lejos de las falsas enseñanzas de aquel tiempo. ¿Por qué? Quiero explicar un poco algo. En aquel tiempo las falsas enseñanzas se enfatizaban en sus propias obras para alcanzar todo bien divino. En este tiempo las falsas enseñanzas se basan en sus propias obras para poder alcanzar la bendición divina. Hoy en día le enseñan a la iglesia que mientras más tú le des a Dios, más te bendice. Yo me he preguntado, ¿de dónde han sacado esa aberración? Porque la Biblia no dice eso en ningún sitio. No dice eso en ningún lado. Para nada. En la ley, la bendición estaba condicionada a la obediencia. En la gracia, la bendición está condicionada a la persona de Cristo Jesús. Cuando una persona deposita su fe en Cristo,
automáticamente es bendecido con toda bendición espiritual en todo lugar celestial, en Cristo Jesús. Eso lo dice Efesios 1:3. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la misma palabra de Dios. Entonces, los predicadores modernos han tomado la misma actitud que aquellos falsos maestros de la antigüedad, ya que la motivación de los mismos es inclinada por el mismo Satanás. Y Satanás lleva a estos falsos maestros a introducir sus herejías destructoras para demostrarle a la gente que no hay una perfección. Inconscientemente la gente, es que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte. Ya todo Cristo lo hizo en la cruz. Tú no puedes agregar obras a la gracia. Es que yo tengo que darle a Dios tanto para que Él me bendiga económicamente. Totalmente antibíblico. La verdadera bendición en la vida de una persona y plenitud es Cristo Jesús. La economía se llama añadidura. Qué interesante. Esas son añadiduras. Todo lo que está aquí, material, es pasajero. Por eso especifica aquí la palabra en el texto. Pon tu pensamiento en lo celestial, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque todo lo de aquí es momentáneo. Hoy es, mañana no. Pero Cristo es eterno y permanece para siempre. Entonces, esto nos demuestra a nosotros cuál es la inclinación correcta de un verdadero creyente. El verdadero creyente va a inclinarse completamente a todo aquello que corresponda a lo celestial, a la persona de Cristo y sin importarle nada aquí en la tierra. Los falsos maestros de este tiempo hacen todo lo contrario. Llevan a la gente a tener un enfoque en todo lo terrenal, en todo lo económico, por así decirlo, sustancia económica monetaria, que mientras más propiedades tengas, eres más bendecido. Mientras tengas una mejor posición económica, significa que Dios está contigo. Totalmente antibíblico, herégico y diabólico. No es así. No es así. La palabra de Dios es clara y nos demuestra a nosotros que la vida cristiana no es una vida condicionada al material. No es una vida condicionada al materialismo. Al contrario, la vida cristiana está condicionada a la perfecta voluntad del Padre revelada en Cristo y plasmada en el creyente por su Espíritu en conformidad a su palabra. No solamente sigue diciendo eso. Ponga la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Esta es la evidencia máxima del nuevo nacimiento en la vida de una persona. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no me veo yo, es Él quien se ve en mí. Y cuando la misma palabra expresa que hemos muerto, está especificando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Según Romanos capítulo 6, versos 5 y verso 6 dice que cuando Él murió, yo y usted, como creyente en Cristo, hemos muerto juntamente con Él. Debe haber una identificación con la muerte en la cruz. Ya no vivo yo. Pero de la misma manera como Él murió, cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él. Cruz, ya no vivo yo. Resurrección, vive Cristo en mí. Aquí Pablo nos está dando a nosotros las evidencias claras de un verdadero creyente en Cristo. Aquel que sigue una falsa enseñanza es incapaz plenamente de vivir a la altura de lo que especifica este texto. Es incapaz. ¿Por qué? Porque su enfoque está en todo lo que enseña ese tipo de personas, establecido totalmente aquí en la tierra. Hay sin número de falsas enseñanzas, como bien hemos explicado anteriormente, como palabra de fe, que su sustancia totalmente es económica, pues la doctrina de la prosperidad económica, ¿no? Porque no es una prosperidad bíblica como especifica la Escritura, la verdadera prosperidad es la vida de Cristo en el creyente. Está también lo que es la doctrina de lo que el reino ahora. Ellos especifican claramente
que nosotros estamos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es un concepto amilenial, si se ponen a analizar, o pre-milenial, porque están dando a entender dos cosas, porque hay dos ramificaciones en esta falsa enseñanza: que Cristo no viene a reinar y que el reino lo tenemos que establecer nosotros y Él a través de nosotros va a reinar. Ese es el concepto amilenial de esa rama teológica falsa. Y también está el premilenial. Sí, Cristo va a venir perfecto, pero somos nosotros los que tenemos que establecer el reino aquí. Eso es mentira. Quien establece el reino de Dios es Él cuando Él venga a reinar literalmente aquí en la tierra por 1000 años. Después del arrebatamiento, cuando se cumplan los sucesos apocalípticos, y entonces Él venga en su regreso con sus santos, que somos la iglesia y todos aquellos que han creído en el Señor por todo este tiempo hasta el sol de hoy. Entonces, si nosotros observamos, hay sin número de falsas enseñanzas que están dando a entender que ahora nosotros tenemos que enfocarnos en lo terrenal. En lo terrenal. ¿Verdaderamente eso es bíblico? ¿Verdaderamente Dios desea que nuestro enfoque sea algo terrenal? No. El que no negare, el que no se niegue a sí mismo no puede ser digno de mí, dijo Jesucristo. Cristo mismo especifica en Lucas capítulo 9, verso 23: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sígueme. Tiene que estar dispuesto a negarte totalmente. El que no niega a padre, madre, hijos, hermanos, familia en esta tierra, economía, el que no niega todo, no es digno de mí. El mismo Jesucristo le especifica en Lucas capítulo 14 que la vida no consiste de los bienes materiales. No consiste de los bienes materiales. Consiste de lo que Dios demostró en Cristo Jesús. Entonces, qué interesante. Cristo demuestra que la vida en esta tierra no es una vida material. No es una vida material. Que nuestro enfoque no puede estar en eso. Y las falsas enseñanzas le proyectan a la gente que sí, que es correcto que nuestra vida sea una vida materialista. La Biblia es clara cuando especifica que no es así. Las falsas enseñanzas siempre van a llevar a un creyente a que ame, codicie el dinero, que codicie todo lo terrenal, que codicie el éxito, que codicie la fortuna, que codicie la exaltación personal, y nunca va a haber una negación. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una negación plena de quién es uno, para que Él sea viviendo su vida en nosotros, en base a esa negación, esa rendición absoluta. Entonces vamos a tener por poco todo lo que corresponde aquí en la tierra, por estar enfocados en todo lo que corresponde al cielo. Por eso Pablo especifica todo esto en este texto. Y esto es un choque, porque en la iglesia en ese tiempo sufrían en Colosas de los dos bandos, los gnósticos y los judaizantes. Los judaizantes con su legalismo extremo: tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacer obras para llegar al reino de los cielos y ser agradable, invalidando el sacrificio de Jesucristo. Eso es considerado una secta. Y por el otro lado, los gnósticos: Cristo no fue perfecto, el Cristo humano fue pecador y el Cristo divino salió. Qué interesante. Los dos pensamientos teológicos heréticos niegan plenamente la soberanía y la perfección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace una falsa enseñanza? Una falsa enseñanza, el efecto que causa en base a la temática que estamos platicando en un principio, en base al tema, lo que hace una falsa enseñanza es desviarte plenamente de la perfección de Cristo, de lo que Él es, de la obra de Él, de las palabras de Él, del ejemplo que nos ha dado a nosotros. Nos desvía plenamente para que entonces todo sea en un estado terrenal, económico y personal. Entonces eso es depositar la fe en un Dios falso, porque no es el Dios de la Biblia, no es el Cristo de la Biblia. Al igual que el judaísmo, al igual que el gnosticismo, hoy en día se han visto sin número de falsas enseñanzas que lo que hacen es desenfocar a la persona de la fe en Cristo Jesús del lugar correcto y poner su fe en un lugar incorrecto. La verdadera fe se establece en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mejor dicho, coloca tu fe en el lugar correcto, en Cristo, en su perfección, en su carácter, en su soberanía, en su coigualdad con el Padre y con el Espíritu, en todo lo que Él es en su esencia absoluta,
y no es nada de esta tierra. Y las falsas enseñanzas hacen todo lo contrario. Toman a los creyentes en Jesús, los toman y los llevan a tal grado de que los desenfocan de la plenitud divina del Señor, y los colocan entonces en todo lo que consiste en esta tierra, en sus deseos personales, en todo lo que ellos pueden alcanzar y hacer para sí mismos, y en un estado económico supuestamente próspero. Hermanos, hay que ser sumamente cuidadosos, hay que ser sumamente cautelosos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber identificar cuando un creyente verdaderamente sigue la verdad? Primer principio de la aplicación: va a manifestar claramente una búsqueda a todo lo celestial y un reconocimiento pleno de la persona de Cristo y quién es Él en todas sus esferas, en todas sus etapas. No va a haber una negación, va a haber una humillación, una rendición y un sometimiento a Él. Primer principio es ese. Segundo principio: va a reconocer que la obra de Cristo es perfecta para santificar, lavar, para redimir a una persona y tomarlo y colocarlo, posicionarlo en Él, para que esta persona disfrute de todos los beneficios que le corresponden al Padre por medio de Cristo, en base a la vida del Espíritu. Entonces, el tercer principio es: ¿cómo vamos a saber que verdaderamente no estamos siguiendo una falsa enseñanza? Cuando nosotros como creyentes en Cristo permitimos que nuestra mente sea la mente de Él. ¿Y cómo la mente de nosotros va a ser la mente de Él? Estudiando, leyendo lo que dice la palabra de Dios, pasando tiempo en ella, escudriñándola y conociendo al Cristo de la Biblia. Uno de los máximos problemas de hoy en día es que ni un 20% de los cristianos a nivel mundial lee la palabra de Dios. Están dependiendo de lo que otro dice, de lo que otro demuestra. Y me van a perdonar por la expresión que voy a decir, pero es la realidad. Y espero no ser ofensivo. Son monigotes constantes de una corriente. ¿Por qué son unos monigotes? Son títeres. ¿Por qué son esos títeres? Sencillo, porque los maneja otra persona y no permiten que los maneje la palabra de Dios. Ni el 20% de los creyentes a nivel mundial lee la palabra. Eso es lamentable y eso da vergüenza. Porque el que verdaderamente dice ser creyente de Cristo Jesús debe de pasar tiempo en la palabra de Cristo Jesús para conocer de Cristo Jesús. Entonces, su creencia es falsa. Entonces, su creencia es una hipocresía, es una mentira. Creyente que no pasa tiempo en la palabra de Dios va a ser víctima constante de los falsos maestros. Por eso especifica que nuestra mente tiene que estar puesta en Él. Y ese es el tercer principio de la aplicación aquí. ¿Cómo yo voy a saber que no estoy siguiendo una falsa enseñanza? ¿Cómo yo voy a ser preservado del error, de la mentira, de los falsos maestros y sus doctrinas erradas? Cuando paso tiempo en la palabra de Dios, ella es mi guía, la norma de fe y conducta que me encamina a mí a hacer lo que Dios desea. Esa es otra evidencia de cómo somos preservados del error y de la mentira, de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Entonces, otro principio fundamental y básico consiste en que uno no se va a ver, se va a ver Él en uno. Las falsas doctrinas no tienen la capacidad de llevar a una persona al grado de que se manifieste la plenitud divina en ellos, Las falsas enseñanzas no tienen esa capacidad, pero la sana doctrina o la enseñanza saludable de Cristo es la única que tiene la capacidad de llevar a una persona a que rinda totalmente su vida para que Él en su plenitud se demuestre a través de Él. Por eso dice: porque ustedes habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en el verso 3. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las herejías, los falsos movimientos de este tiempo y ninguna falsa enseñanza puede llevar a una persona a este grado, a esta capacidad de mostrar la vida de Cristo. Observe a una persona que sigue cierto tipo de movimiento. ¿Verdaderamente esa persona manifiesta el amor de Cristo? El amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo,
la felicidad de Cristo, la paciencia de Cristo, la bondad de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo, la mansedumbre de Jesucristo, la templanza de Cristo. Manifiesta las 9 ramificaciones del don del Espíritu Santo, que verdaderamente es la vida de Cristo manifestada en el creyente. Si una persona que sigue cierto tipo de movimiento, cierto tipo de maestro o cierto tipo de enseñanza, es incapaz constantemente de vivir como Jesucristo, la misma se da a entender que es una herejía, una falsa enseñanza que no tiene la capacidad de llevar a esa persona a esa plenitud. Pero, si una persona sigue una enseñanza sana, bíblica, de rendición y humillación ante la soberanía del Padre, permitiendo que sea el Espíritu Santo así, manifestando la vida de Cristo en él, está siguiendo una enseñanza sana. Por consecuente, una enseñanza sana, bíblica, va a llevar a esa persona a vivir una vida sana en Dios, manifestando la vida de Cristo de una forma bíblica, totalmente escritural. Lo que acabamos de hablar en este instante es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos son bases evidenciales en las cuales nosotros podemos comprender que ninguna falsa enseñanza tiene poder absoluto de darle a alguien lo que verdaderamente necesita. Jamás. Lo que verdaderamente necesita una persona se encuentra en la persona de Jesucristo, en base a lo que Él ya estableció, en base a su manera, reconociendo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que Él es el único que puede hacer de nosotros alguien y algo correctamente, restaurarnos, limpiarnos, vivificarnos y pasar tiempo en lo que aquí dice, mis amados. Pasar tiempo en lo que dice la Escritura. Si no pasa tiempo en la palabra de Dios, va a ser propenso a seguir una falsa enseñanza. Y por consecuente, automáticamente una falsa enseñanza va a negar la perfección de Cristo, el carácter pleno de Dios, la naturaleza de Dios, y cuando una persona llega al grado de negar la naturaleza de Dios, está cayendo en un estado herégico, apóstata, y por consecuente nunca ha nacido de nuevo. Mis amados hermanos, pasemos tiempo en lo que dice la Escritura, escudriñemos lo que dice la Escritura, para no ser víctimas de los falsos maestros, de sus falsas enseñanzas, que restan carácter y perfección a todo lo que le corresponde a Dios, para establecernos en algo terrenal. Esta tierra es pasajera, todo lo de esta tierra es momentáneo, pero todo lo que corresponde a lo celestial es perfectamente eterno. Amados hermanos, quiero dar las gracias por sintonizarnos en este día, en este subprograma Apostasía al Día. Soy Pastor Félix Muñoz. Le agradecemos por sintonizarnos a través de evangelizandoconpoder.org. Los invito a que entren a nuestra página de apologética, apostasiaaldia.org, donde puede conseguir material informativo completamente gratis acerca de las falsas enseñanzas, los falsos movimientos, todas las herejías que han salido a nivel histórico hasta el sol de hoy. Agradecemos su oportunidad de este tiempecito que nos ha prestado para escuchar la palabra de Dios y esperamos que haya sido edificado. Le pido humildemente y con todo corazón que, si es posible, apoye este ministerio Evangelizando con Poder, el cual se encuentra en Japón, llevando la palabra de Dios a nivel mundial y edificando a muchísimas vidas. Permita que Dios le toque su corazón, permita que Dios lo utilice usted para hacer un canal de bendición para esta radio y televisión. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros hoy y siempre. Este fue su amigo, su hermano, el Pastor Félix Muñoz, en este su programa Apostasía al Día. Los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo viernes con el favor de Dios, y el Señor así nos presta tiempo y vida. Gracias y paz en Cristo Jesús. Bendiciones en nuestro Señor. Yeah.